Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Es la invitación del salmista, es la invitación de la Madre Iglesia en este día, en la octava de la Pascua del Señor, que celebramos como el mismo día y que cada domingo se nos recuerda y es el motivo de nuestra reunión junto al altar de Dios. Celebrar, recordar la Pascua del Señor, su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y con Él, con su victoria, también nuestra propia victoria, pues Cristo ha vencido de una vez para siempre, y Cristo vence en cada uno de nosotros al pecado a través de su misericordia. De octava en octava va transcurriendo la historia de la Iglesia y nuestra propia historia personal, hacia ese último día, hacia ese octavo día, que será el de la nueva creación, donde Dios será todo en todo, cuando Él venga al final de los tiempos. Ese es el sentido del precepto dominical que la Iglesia establece como un mínimo espiritual para asegurar en los creyentes, en los cristianos, en los bautizados, el mínimo de vida espiritual para conservar la gracia recibida en el bautismo. Cada domingo somos llamados a acudir a la Santa Iglesia, a la casa de Dios, para celebrar la Eucaristía, escuchar su palabra, comulgar su cuerpo y su sangre, fuente de vida eterna en nosotros, para rezar juntos, para vivir como Iglesia. Qué hermoso es el testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles que escuchábamos en la primera lectura. Los hermanos, los cristianos, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, en las oraciones. Todo lo tenían en común. La vida fraterna, la nueva vida que se puede dar gracias a la pasión y muerte del Señor, gracias a su resurrección, gracias a que Él hace habitar en nosotros el Espíritu Santo. Ante un mundo donde el egoísmo reina y acampa por doquier, los cristianos estamos llamados a dar el testimonio de la verdadera fraternidad, una fraternidad que se fundamenta en que tenemos un mismo Padre, y este es Dios nuestro Señor, que nos ha amado tanto, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, que con su encarnación se ha hecho hermano nuestro y nos ha hecho a nosotros hijos adoptivos de Dios, herederos, por tanto, del cielo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y hoy particularmente también estamos llamados a dar gracias al Señor por el don de la fe. Esa fe en Jesucristo, esa fe que nos salva, esa fe que nos libra del error y de nuestras propias concepciones y de nuestras propias ideas que no nos llevan a ningún lado. Esa misma fe que nos libra de las ideologías, esa misma fe en Jesucristo que nos libra de las modas que sabemos que van en contra de Dios. Esa fe que nos libra también de la mundanidad, esa fe, en definitiva, que nos libra de aquellos que quieren manipularnos, porque es la fe la que nos da la verdad, y es la verdad la que nos hace libres, como dice Jesús en el Evangelio. Soy tan libre en cuanto que me adhiero a la verdad os hará libres. Y esa verdad la tenemos en la doctrina católica, en la doctrina del Evangelio, en la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Es cierto que muchas veces tenemos que sufrir la propia tentación interior de pensar que Dios quiere cortar nuestra libertad, de que Dios se opone a aquello que nosotros pensamos que es nuestra felicidad. Pero hemos de tener la humildad necesaria para saber obedecer, para saber escuchar la palabra de Dios, que en definitiva nos orienta de forma recta, directa, hacia la libertad y en definitiva hacia la eternidad, hacia el cielo. Damos gracias al Señor nuestro Dios por el don de la fe, recibido en el día de nuestro bautismo, ese don de la fe que nace en nosotros como una semilla y que hemos de cultivar mediante nuestra propia formación, mediante la escucha de la palabra de Dios, mediante la vida de oración. No podemos vivir sin darnos cuenta de este gran tesoro que es la fe para nosotros.
una fe que ilumina nuestro entendimiento, una fe que eleva nuestro conocimiento y nuestra razón a unas verdades que por nosotros solos no podríamos llegar, una fe que alienta nuestra esperanza hacia la eternidad, hacia el más allá, pues sabemos que todo lo presente se desvanece, todo pasa y solamente permanece Dios, Cristo ayer, hoy y siempre, como cantábamos en ese cántico de la entrada de la misa, del comienzo de la misa. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque dice el apóstol también en la segunda lectura que nosotros, que no hemos visto a Jesucristo, creemos en Él. Y es el mismo Jesucristo en el Evangelio el que dice: bienaventurados los que crean sin haber visto. Lógicamente, la existencia de Dios no es evidente al conocimiento, a la razón humana. La fe implica un acto de confianza y de abandono en Dios que se ha revelado y se ha manifestado y se ha dado a conocer personalmente en nuestro Señor Jesucristo, que durante los años de su vida pública predicó, realizó milagros y finalmente todo eso fue confirmado por el mismo hecho de la resurrección. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Cada domingo, hoy particularmente, estamos llamados a dar gracias al Señor por el misterio de la resurrección, por la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. En ella queda confirmada la autoridad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No es un hombre más, no es un hombre cualquiera, no es un hombre prodigioso. Es el mismo Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación, que por nosotros y por nuestra salvación padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, pero al tercer día resucitó. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, como lo dice el apóstol San Pablo, pues si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Creemos en el resucitado y creemos en el poder. Cristo está vivo y que está vivo se muestra al mundo a través de la fe. Podemos creer, podemos esperar, podemos amar a Jesucristo porque Él está vivo, no es un muerto, no está aquí, ha resucitado. Le dijo el ángel a las mujeres bien temprano por la mañana. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hoy estamos también llamados a dar gracias al Señor por el don del sacramento del perdón de los pecados. Cristo ha vencido a la muerte y al pecado y podemos preguntarnos ¿cómo es esto? Pues seguimos pecando y seguimos estando expuestos a la muerte. Sabemos que todos vamos a morir. Pero Cristo ha vencido a la muerte y al pecado porque hay resurrección, por tanto la muerte no tiene la última palabra, porque hay misericordia, hay perdón de los pecados, por tanto el pecado no tiene la última palabra. Aquel pecado de nuestros primeros padres que llevó a la condenación eterna a toda la descendencia de Adán y de Eva es ahora vencido por la victoria de Cristo. Y esa victoria se nos da a cada uno de nosotros personalmente en el sacramento de la confesión. A quienes le perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Dios nos absuelve, Dios nos perdona los pecados a través del sacramento de la confesión. Dios nos perdona a través del sacramento de la reconciliación. No es un derecho que tengamos, sino una gracia, un don. A quienes le perdonéis los pecados, le quedan perdonados, dice Jesús a sus apóstoles y con ellos a todos los sacerdotes que por el orden sagrado hemos recibido esa potestad de perdonar los pecados. ¿Cuáles son las condiciones que Dios nos exige para perdonar nuestro pecado? Arrepentimiento, humildad, sinceridad. Nadie que acuda al sacramento de la confesión sin estas actitudes de arrepentimiento, de sinceridad, de humildad ante el sacerdote, que es un mediador de Dios para el perdón de nuestros pecados, es rechazado, sino que es perdonado, recibe la absolución como sello divino de ese perdón de los pecados. Fijaos el tentador y fijaos nuestro amor propio que nos lleva tantas veces a resistirnos al sacramento de la confesión, a tener reparos, a decir yo me confieso con el Cristo de mi habitación, etcétera, etcétera, etcétera. No, Jesucristo instituyó este sacramento para darnos el perdón y hemos de usarlo como el medio ordinario para obtener el perdón de nuestros pecados.
es necesaria la humildad, es necesaria la sinceridad, es necesario el arrepentimiento. Decía el gran Papa Pío XII que el mayor pecado de nuestro tiempo es haber olvidado la conciencia de pecado. Nos hemos ensoberbecido tanto, somos tan ciegos que no somos capaces de reconocer que no somos dioses, que no somos perfectos, que no somos santos. Tenemos tantos fallos, tenemos tantas equivocaciones, hay en nosotros también tanta maldad que sale de una manera o de otra. El peligro es querer autojustificarnos, el peligro es querer, buscar justificación a nuestra propia miseria y a nuestro pecado, en que ahora es así, las modas, etcétera, etcétera. Necesitamos arrepentimiento, humildad, sinceridad para recibir el sacramento de la confesión. A quienes le perdonéis los pecados, le quedan perdonados. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hoy, al escuchar el Evangelio, yo estoy dando la espalda, pero vosotros estabais de frente al enorme cuadro que preside nuestro retablo mayor, esa aparición que narraba el Evangelio, donde Cristo nuestro Señor en el cenáculo se manifiesta a los apóstoles con la presencia de Tomás, que el día de la resurrección estaba ausente. Jesucristo invita a Tomás a meter su dedo en las llagas, a meter su mano en la llaga del costado, a afirmar en definitiva la fe en Jesucristo, Señor mío y Dios mío. No seas escéptico, no seas incrédulo, le dice el Señor a Tomás, sino creyente. Nosotros con humildad tenemos que pedir, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Me cuesta creer, siento tantas veces las tentaciones de la mundanidad, siento tantas veces las tentaciones de la carne, siento tantas veces las tentaciones de alejarme de ti, de vivir al margen de ti, de hacer mi vida sin ti. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor mío y Dios mío, como confesó el apóstol Santo Tomás. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hay un dato que me parece bello y por eso lo quiero compartir con vosotros. Son las llagas de Jesús, aquello por lo que los apóstoles le reconocen. Cristo ha resucitado, pero no ha querido resucitar con un cuerpo de superhombre, sí glorificado, con las propiedades propias de un cuerpo resucitado, pero ha querido quedarse con las llagas en sus manos, en sus pies, en su costado. Es el precio de nuestra redención, es el precio que Él tuvo que pagar por nuestros pecados, es el testimonio, en definitiva, de su amor por cada uno de nosotros. Esas llagas gloriosas de Cristo, Él las presenta hasta el final de los tiempos delante de su Padre Dios para interceder por nosotros, por la humanidad. Por eso también nuestra Eucaristía, la celebración de la Santa Misa, la renovación de ese sacrificio de la cruz, tiene ese sentido de que Cristo nos da el perdón de los pecados, se actualiza su sacrificio redentor por cada uno de nosotros, para que hoy, ahora, nosotros nos hagamos contemporáneos del Calvario y recibamos los frutos preciosísimos de esa sangre vertida por amor a nosotros. Me gusta decir que Santo Tomás duda, pero no duda de Jesucristo así como que no cree en Dios, sino que su duda es, si Cristo no ha resucitado con sus llagas, yo no puedo creer en Él. Es una prueba de que Cristo verdaderamente se encarnó, asumió nuestra naturaleza, nuestra pequeñez, nuestra pobreza. No quiso aparecerse como un superguerrero, como un superhombre, como un Dios que nada tiene que ver con nosotros. Verdadero Dios y verdadero hombre, asumió toda nuestra naturaleza para hacernos a nosotros semejantes a Dios. Y ahí también encontramos el sentido a nuestras propias heridas, a nuestras propias llagas, a nuestros propios sufrimientos. El decorrer de la vida nos va dejando esas marcas dentro de nosotros. Hoy en la psicología se habla de las heridas afectivas. Son heridas que vamos cargando con ellas, que se van acumulando en nosotros, forman parte de nuestra historia. Pero esas heridas vividas en Jesucristo, vividas desde la fe, pueden ser redimidas y pueden ser resucitadas. Se convierten también en nosotros en llagas gloriosas. Lo representa la imaginería católica cuando representamos a nuestros mártires con los tormentos con que fueron martirizados.
el cuello cortado, los pechos arrancados, los ojos sacados, y se les representa a los santos así, pero ya gloriosos, esas mismas llagas que nosotros llevamos de la vida, que ofrecidas junto al sacrificio de Cristo, son redimidas, son resucitadas y se convierten para nosotros en ocasión de mérito. Termino porque me he alargado muchísimo. Quiero unirme también a la acción de gracias en esta mañana de Luis, que nos acompaña en esta celebración de la Santa Misa junto con su esposa y su familia, sus nietos, dando gracias a Dios por su 90 cumpleaños. Cada día de nuestra vida es un don de Dios. Todos los días hemos de dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna. Hoy la Iglesia, en mi persona, todos los hermanos cristianos, nos unimos a tu acción de gracias, Luis, por su misericordia, esa acción de gracias a Dios nuestro Señor, que cada día nos regala todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo cuanto vive y nos regala y nos da desde el mismo amanecer hasta el poder respirar. Es un don de Dios y hay que tener también esa clave de agradecimiento. Dice el Papa Francisco, lo habéis oído muchas veces, hay que desinstalarse de la queja. Hoy todo el mundo se queja de todo, desinstalarse de la queja y vivir en el agradecimiento. Lo que en otra forma se dice, ver la botella medio llena y no medio vacía. Hoy damos gracias al Señor contigo y todos juntos con la Iglesia por estos grandes dones que el Señor nos ha dado, la fe y el sacramento de la confesión.